Muy bien, ya se está grabando la clase. Saludos a los que están aquí en vivo con nosotros y a los que están siguiendo la grabación. Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Aquí estamos para la lección 2 de nuestro curso Fortaleciendo a Timoteo. Vamos a estudiar capítulo 2 aquí en la lección 2. Nos queda una sección pendiente del capítulo 1, pero pues prácticamente ya terminamos el capítulo 1. Em, pues comencemos, como se debe comenzar todo, pues pidiendo la bendición de nuestro Dios. Pero voy a poner a grabar primero, a grabar, perdón, a compartir aquí la pantalla. Ok, y bien, a ver si... Listos. Uy, no me deja compartir. Ahí está. Oremos. Padre Santo, la verdad es que en este capítulo, en esta palabra que tenemos ante nosotros hoy, pones a prueba nuestra forma de ver las cosas, porque la verdad es que hemos sido influenciados por la cultura a nuestro alrededor, la forma de pensar, la forma de hablar, y necesitamos tu guía, necesitamos tu corrección, necesitamos tu perdón y pues que nos ilumines, Señor, para que nuestra forma de hablar y andar y comportarnos sea conforme a tu palabra, a tu voluntad, no a la nuestra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amigos, un pequeño resumen de la lección uno, la frase Timoteo, te encargo. Fue el título de la lección uno. ¿Alguien nos podría dar un pequeño resumen? ¿Qué es lo que Pablo, el apóstol Pablo, le encarga a su hijo espiritual que está como a cargo de la congregación en Éfeso? Dice, Timoteo, te encargo. ¿Qué es lo que Pablo le encarga a Timoteo en el capítulo uno? ¿Alguien recuerda? Más o menos tienen una idea de qué es lo que Pablo, qué encargo le da eh, Pablo a Timoteo. ¿Qué cargo le da? O sea, ¿qué órdenes, qué Bueno, instrucciones le da? Ahí veo la mano de Sergio. Adelante. Buenas sí, buenas tardes. tardes. Bueno, le nombra varias cosas, pero el encargo es el mismo. Que mandase que algunos no enseñen diferente doctrina, que no Mm, presten atención a fábulas y genealogías interminables, las cuales acarrean disputas. Más bien le encarga que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Resumiendo más o menos el encargo que le hizo a Timoteo. Gracias, pastor. No, gracias a usted, gracias a usted. Justamente, tal cual como nos dice Sergio, le encarga ser fiel en el ministerio, hasta incluido decirles a algunos que estaban enseñando mal que se callen, que dejen de, que dejen de enseñar mal, ¿verdad? Que dejen de enseñar otra cosa y entonces no solamente el ministerio consiste en predicar la palabra, pero a veces nos corresponde em, pues refutar a los que están enseñando mal, ¿verdad? Bueno, otra cosa que vimos es el toquecito que Pablo le da de su testimonio personal, versos que para mí son dignos de memorizar, en que Pablo dice, pues, por el 15, 16, cuando él dice, pues, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Yo lo tomo así de,
Este es un verso que queremos subrayar, resaltar en nuestras Biblias. 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pues para mí, no sé si tienen la costumbre de subrayar en sus Biblias, pero bueno, eso sería pues, de los más lindos. Y amigos, yo los animo a personalizar este verso en sus testimonios que están formulando. Algunos de ustedes ya me los entregaron. Recuerden que para el lunes eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entregar nuestro testimonio personal. Puede ser con audios, con una hoja por escrito a mano o en computadora, como usted quiera. ¿Ok? Muy bien. Veo la mano de Marcelo. Marcelo, bien puede. Buenas noches, Marcelo. Adelante. No lo escucho, Marcelo. Uy, perdimos a Marcelo, tal vez. Bueno, cuando Hola, vuelva. Ah, sí, ahora sí. Díganos. sí, lo que estaba en el tiempo de Pablo con el tema de la carta a Timoteo era que se estaba infiltrando mucho el gnosticismo, ¿no es cierto?, en la iglesia de Ujú, Efesios ujú. y que se estaba influenciando también el culto a una diosa, a la diosa Diana que reinaba, ¿no?, en esos tiempos. Y sí, Marcelo, muy buena investigación. Eso también vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? La experiencia de Pablo en Éfeso. Muy buen punto. Tomen en cuenta, amigos, lo que nos acaba de contar Marcelo. Llegando al tema del hombre y la mujer en la iglesia y nuestro comportamiento, que ese contexto histórico también es muy importante. Gracias, Marcelo. Y como ven aquí en la pantallita, ahí está el mapa. Suponemos que, bueno, sabemos, perdón, que Pablo está en Macedonia, ¿ok? Arriba, en el norte de Grecia, y Éfeso está, ay, ¿cómo le hago? Sí, Éfeso está aquí, que viene siendo la costa de Turquía hoy en día, Éfeso. En ese entonces le decían Asia Menor, pero pues nosotros lo conocemos como Turquía. Timoteo es de la región, no es de Éfeso, pero es de Listra. De Listra. Timoteo, por supuesto, es de madre judía y parece que padre griego, ¿ok? Bien, eso es un poco del contexto del capítulo 1 como resumen. Nos quedaban 3 versículos nomás pendientes, pero muy lindos en el capítulo 1. Bien, amigos, podemos pedir un lector, un voluntario para leer 3 versos. Primera de Timoteo 18 a 20. Nos quedaron pendientes de la vez pasada. Silvia, bien puede. Bueno, Silvia va a leer. Primera Timoteo 1:18 al 20. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué interesante lo que Pablo nos cuenta aquí. Mi pregunta, amigos, es lo mismo que hicimos al principio. Timoteo, te encargo, ¿ok? ¿Qué es lo? Bueno, esta es la pregunta. Al leer las órdenes que Pablo le da a su hijo espiritual, ¿qué tipo de instrucciones daremos nosotros a nuestros Timoteos, Timoteas, hijos espirituales, a las personas que nosotros estamos preparando para servir en la palabra de Dios? ¿Qué tipo de órdenes dio Pablo? ¿Qué tipo de órdenes daremos nosotros? ¿Ok? Para ser práctico lo que estamos leyendo. ¿Ok? ¿Qué palabras claves ven ustedes aquí en versos 18?
al 20. O sea, ahí pongo en la pantalla para que puedan. ¿Alguna palabra que queremos resaltar? ¿Alguna palabra que usted le diría a su hijo espiritual? Bueno, lo pongo en un contexto. Marcelo es mi padre espiritual y yo soy su hijo espiritual, yo soy su Timoteo, o Benjamín está aquí, mi padre espiritual. ¿Qué tipo de órdenes me va a dar, instrucciones me va a dar Benjamín? Benjamín, adelante. Pues creo que deben de ser donde él le dice, le dan, te encargo, es un mensaje claro, le está dando mensajes claros, directos. Creo que le dice que en el 18 para que conforme, le dice que milite la buena batalla, algo Ujú, que es de, como, le encarga como a un militar, le está hablando en forma como soldado, un soldado es muy disciplinado, tiene hay muchas cosas en la vida de un militar que podemos aprender. En otra parte le dice, tú puedes pelear las buenas batallas como buen soldado de Jesucristo. Creo que en un soldado hay disciplina, hay orden, hay vocación, hay muchas cosas y sobre todo recibir órdenes, aceptar, someterse a las órdenes de otro. Dice, pelea la buena batalla, está hablando de una vida militar, ujú. manteniendo la fe. Manteniendo la fe es en lo que se nos está enseñando, en lo que el maestro nos está enseñando, que sería la sana doctrina, ser disciplinados en lo que nos enseña nuestro tutor o en este caso quienes nos están enseñando. Dice que por lo cual algunos naufragaron y se apartan de la fe. Si nosotros no somos disciplinados con nuestro maestro o con nuestro mentor, entonces podemos caer como cayeron Emineo y Alejandro, nos puede pasar eso. Entonces nos advierte también. Entonces debemos de ser, creo yo aquí anoté que debemos de tener, darle, si yo le voy a dar a mi alumno, tendría que enseñarle mensajes cristocéntricos, que esto es algo importante, las instrucciones claras y también ahí sería compartirle parte de mi experiencia, de mi mensaje, lo que Dios ha hecho conmigo por gracia de Dios. Es todo, pastor. Exactamente. Lucha. Mantén tu fe y la buena conciencia, una conciencia limpia. ¿Cómo se hace eso? Pues primeramente confiando en Jesús, porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos mantiene fiel, Él es el que nos da la fuerza para luchar, pero también es cuidar nuestra conducta. ¿Por qué un creyente o un líder em, vive con una conciencia, digamos, no buena, no limpia? ¿Por qué tanto, para ser muy concreto, por qué hay tanto escándalo en la iglesia con los líderes? Que hay tantos líderes en la iglesia que están llevando una doble vida, ¿verdad? Tal vez predican bien, tal vez parece que están haciendo bien su trabajo y luego sale a la luz que tenían una doble vida, tenían una adicción escondida, tenían, no sé, una pareja fuera de su matrimonio, bueno, cosas así. ¿Por qué tanto de eso? Pues es por lo mismo, que dejaron de luchar, que perdieron el mismo mensaje que están predicando, no lo estaban viviendo con fe y con una buena conciencia. Y así, ¿cuál es el resultado para los líderes que viven así? Naufragan, ¿verdad? Naufragaron, por ejemplo, y, eh, tal vez en cuanto a su doctrina, en cuanto a su vida privada, en su vida personal, naufragaron, ¿verdad? Himeneo, Alejandro, que dice blasfemaban. ¿Blasfemaban en qué sentido? Pues no sabemos exactamente, pero blasfemia tiene la idea de con sus palabras estaban pecando contra Dios y contra la palabra de Dios de manera muy fuerte. Blasfemia es una palabra fuerte, ¿verdad? Y Pablo aquí menciona que él los entregó a Satanás. ¿En qué sentido? Aquí ya estamos hablando de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Disciplina fraternal, es decir, mire, hermano o hermanos en este caso, ustedes
no están viviendo, predicando de acuerdo a la palabra de Dios. Y miren, aquí dice la palabra tal y ustedes están haciendo, diciendo tal, otra cosa. Y cuando alguien no acepta corrección, ¿qué más hay que entregarles a Satanás? Y tal vez, y eso quiere decir que quedan fuera de la congregación, quedan fuera de la fe hasta que haya arrepentimiento, hasta que, como dice Pablo, ¿cuál es el fin? No es dejarlos fuera, el fin es que aprendan a no blasfemar, que se arrepientan. Bien, yo ya hablé mucho. Sergio, después Silvia. Sergio, gracias por su paciencia. No, no hay problema. Gracias, pastor. Destaco dos cosas en lo que mencionabas acerca de lo que San Pablo habla con Timoteo. Le recuerda que se hicieron profecías acerca de él, de Timoteo, de su ministerio y lo que había desarrollado. Y luego usa la palabra milites. Milites en hecho, es un verbo constante que significa permanecer. Permanece en la milicia, es decir, sigue peleando por eso que se dijo de ti, lo que se profetizó de ti. Luego le dice, aparte de eso, entonces mantén la fe y la buena conciencia. La buena conciencia la traducimos aquí como el buen ejemplo, el buen testimonio, el orden, la disciplina y todos estos sinónimos que llevan a ser de un verdadero líder cristiano. San Pablo estaba recordándole a él lo que se dijo de él, cómo debe aferrarse a ello, militar en ello, es decir, debe pelear por eso. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día mantenernos en la milicia? ¿Sí? Ujú. Seguir luchando por lo que hemos creído, por lo que Dios nos ha mostrado y manteniendo la fe y la buena conducta hará de nosotros personas dignas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, pastor. No, a usted, sí, me encanta esa imagen que describe usted de militar, de seguir peleando. Esa es la idea. No es de que seamos peleoneros, no, dice, por eso él dice la buena batalla. O sea, peleamos por lo que es noble, peleamos por la palabra, peleamos por la fe, peleamos por nuestra integridad como personas, pero sobre todo peleamos por el evangelio, ¿verdad? Para que todo el mundo conozca a Jesucristo y el perdón de sus pecados. Silvia, adelante. Gracias, pastor. A lo que hice te encargo, lo podríamos ver también como el hecho de te transfiero esa autoridad, te transfiero esa responsabilidad de dirigir la iglesia. Entonces, es un peso muy importante, porque es el legado, es lo que ya se trabajó, lo voy a poner sobre tus hombros, es la responsabilidad. Y lo que me llama la atención aquí es en la parte que dice, para que conforme a las profecías. Entonces yo le entiendo, y me pasa a mí cuando usted me dijo a lo que me saludó, me dice, sí he escuchado de ti. Entonces más o menos en mis palabras yo diría, he escuchado un testimonio de ti. Entonces ya se ha hablado de ti antes y por eso es que se ha hablado de ti antes o el testimonio que me han dado de ti antes o las afirmaciones o las referencias que me han dado a ti, de ti antes es que te estoy poniendo en esta responsabilidad. Ya, entonces eso me impacta mucho, o sea, porque, wow, primero es Dios, ¿no? El que pone a los líderes, a las personas, pero tiene la referencia, vienen las profecías, viene de lo que se ha hablado. Y también la parte, como lo dijo el hermano, de militar, que milites, o sea, que la luches como un buen soldado, como un buen militar, para que pelees la batalla y perseverancia. Y la última parte es conservar la doctrina, la sana doctrina. Esas serían las instrucciones que yo podría dar a mis hijos espirituales. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Gracias, Silvia. Muy bien. Ahora sí, amigos, vamos a pasar a la lección, al capítulo 2, ¿ok? Que hay muchos temas importantes. Pedro Abel, ¿usted quiere compartir algo acerca del capítulo 1 antes de pasar al capítulo 2? Buenas noches. Muchos de ustedes ya conocen al hermano Pedro Abel de Bolivia. Adelante, Pedro Abel. Sí, simplemente añadir, ¿no? Añadir a lo que ya se dijo.
no se trata esto de ser un militar o soldado, ir a la guerra, etcétera, como lo dijeron. Yo si estuviese en el contexto de tener un Timoteo o tener varios Timoteos, ¿no? Obviamente les diría o hablaríamos respecto a este tipo de armadura que se tiene. Entonces lo contextualizaría con la corrupción, ¿no? La fuerte tendencia que existen de ciertos grupos religiosos que niegan que Jesucristo es que es Dios, por ejemplo, ¿no? Ujú, Hay una fuerte tendencia a las religiones andinas, ¿no? ¿Ya? Y sus tradiciones, que no solamente están en un cierto contexto social, que también se involucran dentro de un trabajo, ¿ya? Del contexto laboral. Entonces, es ahí donde la persona tiene que ponerse la armadura y ser realmente un guerrero defendiendo la doctrina en primer lugar, ¿no? Y así madura la fe en Jesucristo como nuestro ujú. Salvador, en su vida y en su muerte. Eso es lo que quería complementar. Gracias. Sí, sí, claro, sí, sí, muy bueno lo que usted dice. Y es interesante porque Timoteo, ¿dónde está? En Éfeso. Y en Efesios, ay, ¿cuál es? Capítulo 6, 5, 6, cuando Pablo habla de la armadura espiritual, pues está escribiendo a los Efesios, ¿verdad? O sea, hay un vínculo ahí. Pero sí, a Pablo le gusta. Y era algo muy presente para ellos todos los días de ver a soldados romanos, ¿verdad? O soldados bueno, así que... Bien, amigos, pues vamos ahora a la lección 2, capítulo 2 de Primera de Timoteo. Para esto simplemente vamos a formar un concepto bíblico de orar por los gobernantes. Queremos que los varones y las mujeres entiendan un poco mejor con la clase de hoy sus papeles respectivos, sobre todo en el ámbito de la adoración cristiana. Entonces, bueno, esa es la tarea para hoy que vamos a hacer durante la clase. Recordatorio, no se les olvide desarrollar su testimonio personal. O sea, quiero escuchar un poco el testimonio de cada uno. Esto sí, también va formando la primera fase de su tarea final para el curso. La meta es, con su testimonio, es que otros vean la obra de Dios en tu vida. Así como Pablo dio un poco de su testimonio en Primera de Timoteo y, uy, 3, 4 veces en el libro de Hechos, ¿verdad? Pablo da su testimonio una y otra vez, se graba. em, pues nosotros reconocemos que el Evangelio no es tu testimonio. El Evangelio es Jesucristo por nosotros, que Dios lo envió a este mundo y Él llevó una vida perfecta y entregó su vida y retomó su vida en el tercer día por nosotros. Ese es el Evangelio. Pero tu testimonio puede ser una muestra del poder del Evangelio para cambiar la trayectoria de la vida de uno, de un pecador perdido, y Jesús te cambia y hasta también, no solamente te salva, también transforma tu forma de vivir, de pensar, de hablar, y eso también puede ser una bendición para otros, escuchar el poder del Evangelio en tu vida, ¿ok? Pero nunca, la idea con esto no es de que, pues en cada reunión, cada estudio, cada em, servicio descartamos un estudio, sermón, predicación y solamente puros testimonios. No, no, hay un momento correcto para usar tu testimonio. Entonces, bueno, fecha límite, eso sería el lunes, ¿ok? Lunes, por favor. Si me hacen el favor de el lunes, ¿qué viene siendo el lunes? ¿2? 2 de febrero, creo. Perdón, pero el próximo lunes. Nair, adelante. Puede ser con audios, por escrito, mensaje de WhatsApp, como usted quiera.
Nair. Perdone, pastor, pero como justo está hablando de eso, quería preguntarle que si podía poner en el grupo el número de teléfono suyo, porque a mí se me rompió el teléfono y perdí su contacto. Y además, sí tengo su correo electrónico y yo se lo mandé por el correo electrónico. Sí, con Eso sí gusto. lo tengo todavía. Con gusto, y yo lo que pasa es que también cambié de número el mes pasado, ahora que estoy por la República Mexicana, pues ahí lo acabo de poner otra vez en el chat, ¿ok? Ya, ya. Bueno, Muchas amigos, gracias. no, a usted, buena pregunta. Ok, amigos, les encargué una pequeña tarea de introducción para investigar quién fue el emperador romano en los años 60 a 65 después de Cristo. Por ahí, por aquella época. Gonzalo, José Gonzalo, adelante. Cuéntenos un poco de quién es y un poco de lo que pudo leer. Buenas noches, amados Buenas hermanos. noches. Lo que yo pude investigar sobre ese emperador de esa época fue Nerón. Ujú, Fue emperador desde el año 13 de octubre del año 54 después de Cristo hasta el 9 de junio del 68 después de Cristo. ujú, Asumió el trono a los 17 años tras la muerte de Claudio. Se le asocia con el gran incendio de Roma en el año 64 y la persecución de cristianos. Se suicidó, así fue su muerte. Fue considerado como un anticristo. Le echó la culpa a los cristianos de la quema de Roma para justificar su culpa. Hasta ahí tengo para el emperador Nerón. Entonces, amigos, lo que vamos a leer hoy, tomen en cuenta de quién estamos hablando. Cuando él dice, ok, Nelly, ¿algo más que quiere agregar? Gracias, Gonzalo. Nelly, buenas noches, bienvenida a la clase. Nelly, ¿desea compartir algún otro dato? Nelly Maldonado. Sí, Hola, profe, buenas buenas noches. noches. Gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos mis hermanos. Sí, bueno, aunado, agregando un poco a lo del hermano, como dice él, Nerón, Nerón fue adoptado por Claudio, o sea, ya va, que lo tengo escrito aquí. Ujú, Él se llama Nerón Claudio César Augusto. Eh, Fue adoptado por el emperador Claudio. César era un título que indicaba que él era un emperador. En el libro de Hechos del 25, el capítulo 25, los versículos 21, habla cuando Pablo solicita ser juzgado por César Augusto, quien era Nerón y que gobernaba el Imperio Romano. Sí, como dice, también leí que desde el 58, desde el 54 hasta el 68, pero no quise tomar en cuenta eso porque es una Biblia que también yo tengo ahí de estudio que revela esa fecha, pues. Lo que ujú. sí tomé en cuenta fue lo de Hechos 25-21, donde dice que Pablo solicita ser juzgado por César Augusto, quien era Nerón, que gobernaba el Imperio Romano. Ujú, ujú. Sí, y esto pone todo en perspectiva. ¿Qué clase de Bueno, gobernadores había en ese entonces? Así que, bien, escuchemos de Ricardo y Otra después, cosa, profe, ay, perdón, Nelly. otra cosa que llama la atención, que bueno, ahora con este curso, que por ejemplo, él menciona ahí a Agripa, y Pastor, hay Agripa, interferencia de otra persona.
Bueno, Agripa era hijo de Herodes. No sabía tampoco. Ok. A quien era, pues, es buena la historia porque lo acerca a uno, es la unión como antiguo a nuevo. Es buena, Sí, buena. La conexión es buenísima. gracias, Nelly. Sí, es cierto. Y bueno, con el reinado de Nerón se acaba la dinastía, como se dice, Julio Claudio, así que había muchos de esa familia y ya después se suelta una guerra civil en el imperio y todo, pero también llegando al año 67, 8, se dice que el Senado digamos que lo abandonó y lo dejó fuera, lo declaró enemigo público y dicen que se mató, se- se clavó en la garganta o algo así, muy, muy feo. Entonces no terminó bien su vida, digamos. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Nuestra actitud como creyentes hacia los Bueno, gobernantes. Ricardo, le prometí la palabra, sí, bien puede. gracias. Sí, además, buenas noches, mi pastor, buenas noches para todos mis compañeros en Cristo Jesús. Además de lo señalado por nuestros amigos, hay una cosa que me llamó mucho la atención, fue que un 29 de junio mató a los santos, San Pedro y San Pedro y San Pablo. A Pedro lo crucificaron y a Pablo lo decapitaron. Sí, lo demás lo demás lo han dicho los compañeros. Fue un hombre que fue considerado el anticristo. Como dice la segunda carta de Tesalonicenses, el 3 y 4, el hombre impío, fue considerado en ese entonces, aunque ahora mismo existen muchos anticristos también. Pero lo importante fue que acabó con la vida de estos santos profetas, como fueron San Pedro y San Pablo. Amén. Gracias. Sí, o sea, cuando hablamos de Nerón, es un emperador que perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes. Y aún así, ¿cuáles son las instrucciones de Pablo para los creyentes y su comportamiento y su actitud hacia los gobernantes? Eso va a ser muy interesante. Bueno, ese tema del hombre impío, anticristo, bueno, es mejor estudiarlo otro día, pero digamos que sí, algunos lo interpretan así, pero estudiando las escrituras parece que es más bien alguien dentro de la iglesia en vez de un gobernante, pero un gobernante secular. Pero es cierto lo que dice usted, que muchos lo han interpretado así. Gracias. Una disculpa, amigos, yo sé que hay, pero debemos seguir en adelante. Mi pregunta es esto. Pablo habla del emperador Nerón. ¿Quiénes son los reyes, las reinas, los gobernadores, los delegados, los senadores, los representantes, ¿qué más tienen? El alcalde, no sé qué otros gobernantes tienen en Prefectos. su prefectos. Hay de todo, de todo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia ellos? ¿Cómo vamos a hablar de ellos en la iglesia y en nuestras oraciones? ¿Sí? Eso es lo que Pablo nos da instrucciones a Timoteo y a otros el día de hoy. Vamos a 1 de Timoteo 2, leemos los versos 1 a 4. Ahí veo la mano ay, perdón, vi la mano de María Luisa, pero tal vez fue para otro tema. María, igual, ¿quiere leer usted, María Luisa? Si no quiere, está bien. Yo, Em, profe. María Luisa primero, No, ¿sí sí, quiere? pastor. Ok. Sino que, A usted le puedo dar el turno más adelante, Marieli. Ok, María Luisa, ahora sí. amén. Dice así. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan alto puesto, para que vivamos con tranquilidad y reposo
y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Gracias, María Luisa. La primera pregunta sería esto. ¿Qué clase de oraciones nos anima Pablo a hacer en los versos 1 a 4? ¿Qué tipo de oraciones? Y parece que estamos ya hablando de cuando se juntan los creyentes. O sea, obvio que esto se aplica también a tus oraciones privadas, tus oraciones que haces antes de dormir ahorita en un ratito más, pero también cuando nos juntamos en grupo sembrador, en una iglesia, en una congregación, un estudio, ¿qué clase de oraciones vamos a hacer? Benjamín, adelante. Aquí nos da cuatro tipos de peticiones, oraciones. Nos dice que hagamos rogativas, sería una, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, reyes y los que están en eminencia, dice la versión 60, para los que están en eminencia. Las rogativas, lo que tengo yo son súplicas insistentes en público, son entre la congregación, son rogativas por unas necesidades graves que se necesiten delante en comunidad. Pues la oración sabemos que es una plática con Dios, es una conversación con Dios para que nos guíe, nos fortalezca y en este caso también confesar nuestros pecados delante de Dios, son nuestras oraciones delante de Él. Las peticiones, pues una solicitud específica, una intercesión por algún hermano, muy específico lo que queramos. Dios quiere que seamos muy específicos. Y las acciones de gracias es tener gratitud por las bendiciones ya recibidas de lo que Dios nos ha dado. En este caso nos dice que oremos por todos los hombres. Y me llama mucho la atención porque nos dice por reyes y por los que están en eminencia. Aquí entraríamos, en este caso en México, si empezamos del gobierno, en la parte más baja estaríamos hablando de presidentes municipales, estaríamos hablando de gobernadores, presidentes, diputados, senadores, y hay muchos cargos en los gabinetes que hay, todo el gabinete que tenemos en cada estado, en cada presidencia, en todos lados. Pero algo que me llama la atención, dice que es para para que vivamos con tranquilidad, para que vivamos en paz. Y dice que esto agrada a Dios. Esto es bueno y agradable a Dios. Aquí cuando Pablo está hablando de esta situación, y yo creo orar por Nerón, orar por esto, yo creo que nadie quería hacerlo, mas sin embargo nos manda que lo hagamos, porque si la iglesia ora, estas cosas a veces no serían los gobernantes como son. Dios les daría sabiduría, les daría inteligencia. Nerón era un hombre tan perverso que la historia nos dice que él amarraba a los hermanos, a los cristianos, los amarraba en los postes desde el palacio y les prendía fuego hasta que con eso alumbraba su casa. Tantas perversidades que hizo, muchos los aserró, los mataron, todo lo que se ha hecho, lo peor que ha hecho los romanos al pueblo cristiano, a los mártires. Y Dios, Pablo nos dice que hagamos estas rogativas, peticiones y nos da, cuando yo lo estaba leyendo, no sabía de esto. Yo a pesar de que había leído, no le había puesto atención, sino hasta que hice esta tarea y me doy cuenta de 4 fases y no es lo mismo, no es lo mismo. Y ahora le doy gracias a Dios por lo que tenemos, gracias a Dios por lo que tengo y he aprendido a orar yo creo que por nuestros gobernantes, aunque no nos guste quién esté gobernando, voy a orar por ello porque esto es bueno y trae la paz para el pueblo. Exactamente. No, lo que nos menciona Benjamín es la clave. Lo hacemos no porque ellos son buenos. Algunos sí, otros no. O pues muchas veces a veces toman buenas decisiones, a veces no.
pero nuestras oraciones no dependen de si andan bien o mal los líderes. Dice Dios que oremos por ellos y por eso lo hacemos. Lo hacemos porque Dios quiere que oremos por ellos. Lo hacemos porque nos conviene también para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Y lo hacemos. Hay algo clave aquí, aquí en el verso 4. Lo hacemos porque cuando estamos en paz y tranquilidad para predicar la palabra de Dios y haciendo el bien, orando por los líderes, eh, esto también le agrada a Dios. Y no es cualquier Dios. Oramos por todos porque Dios quiere que todos sean salvos. ¿Ok? ¿Cuántas veces te has quejado de tu presidente, tus líderes? Y no digo que a veces sí es bueno señalar una mala acción. Jesús a veces, o Juan Bautista, tuvo que señalar maldad en los líderes, ¿verdad? Eso se tiene que hacer a veces, pero ¿cuánto nos quejamos de ellos? Mucho y poco oramos por ellos. ¿Cuándo fue la vez pasada que oraste por la salvación de tu presidente o presidenta? Me da pena pensarlo de, wow, a veces, porque Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que ellos sean salvos, Dios quiere que sus representantes, de todos los que trabajan en gobierno, en cualquier cargo, que ellos también sean salvos. Y si ellos hacen bien su trabajo, también nosotros tenemos paz y tranquilidad para estar predicando el evangelio, movernos libremente de un lado a otro, a llevar la palabra y para que sean salvos más personas. Eso es lo que quiere Dios. Nuestro Dios, miren su corazón aquí. Quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Wow. Por eso oraremos por los gobernantes, ¿ok? Bueno, espero que estos versos hayan cambiado nuestra perspectiva de en nuestros grupos, en nuestros hogares, vamos a orar, respetar, apoyar a los gobernantes lo más posible. Si andan mal, si están pecando en algo, sí, vamos a exponer, señalar la maldad, pero aún así vamos a orar por ellos, ¿verdad? Bien, vamos a los versos 5 a 7. Creo que Mayreli le había prometido a Mayreli la palabra. Mayreli, ¿puede usted leer versos 5 a 7 en 1 de Timoteo 2? Mayreli, Sí, pastor. gracias. Ajá, sí, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Llegué tarde, pastor, porque estaba trabajando y llegué, mire, apuradita. Bueno, Tranquila, tranquila. dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los judíos en la fe y la verdad. Bien, gracias, Mayreli. Ok, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Cuál es tu palabra favorita de estos versos? ¿Puede usted mencionar una sola palabra en este texto? Así de, a mí me gustó la palabra Mediador. mediador. ¿Por qué? ¿Por qué, Mediador. Mayreli? ¿Por qué, Mayreli? Bueno, pastor, porque el mediador es el que va a conciliar, es el que lleva la calma, es el que va a llevar, ¿cómo se dice? El que va a mediar entre uno y el otro, pues. Ajá, y es el que lleva, el que lleva la posible solución. Y ahí está Jesús mismo, se pone en medio entre Dios y los hombres. Y luego, ¿cuál es la solución? Se dio a sí mismo.
Se dio a sí mismo se hace la solución. Se pone entre el Dios y los hombres y luego se ofrece a sí mismo. Qué lindo es. Mediador. Abel, ¿cuál es su palabra favorita? Igual en el chat, si alguien quiere compartir su palabra favorita de estos versos y decirnos por qué. Pedro Abel, adelante. Sí, para mí también la palabra clave aquí es mediador, porque me hace ver lo incapaz que soy yo para llegar a Dios Padre, ya lo inútil que soy por mis pecados y la imposibilidad de llegar a Dios. Pero tengo un Salvador, tengo un Redentor, tengo un mediador, y eso me da paz, tranquilidad y alegría. Así mismo, así mismo. Gracias. Gracias. Muy bien. Más. Ok, ¿alguien más? ¿Palabra favorita? ¿Alguien más? Ah, Rescate, pastor. Sí, Nair, adelante, Nair. Bien puede. Rescate. Ok, ok. ¿Qué entiende usted con la palabra rescate? ¿Por qué le Es llama la como que atención? uno, ¿cómo rescata a alguien que está en estado grave o en una situación difícil? O que, por ejemplo, que se está ahogando en una playa y uno le puede tirar la mano para salvarle la vida. Ujú, ujú, sí, exactamente. Sí, sobre todo Jesús rescate. nos Muy bien, rescató perdón. de, Ujú, Jesús nos rescató a nosotros del pecado, ¿no? Nos rescató claro. para que tuviéramos una vida eterna, ¿no? Ujú, ujú. Bien, rescate, mediador, Benjamín, ¿qué palabra más le gustó? Pastor, lo que están diciendo ellos también me gusta, ¿no? El de mediador, pero también me llama mucho Jesucristo hombre. Él se hizo Mm, hombre por amor a nosotros, dejó su trono, dejó su... Eso es algo maravilloso, que Él se haya hecho hombre para vivir todo, cumplir toda la ley, hacer todo, y Él nos entiende porque Él padeció todo y en Él cargó Dios el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Eso es gracia, algo maravilloso que Él hizo, solamente el amor de Jesucristo lo pudo hacer por nosotros. Y ahí puede ser mediador, porque Él lo hizo. amén. Bien dicho, Benjamín. Vale mencionar, amigos, no es el punto principal aquí, pero si estamos ya entrando en puntos de teología, em, algunos equivocadamente han dicho que Jesús tomó la humanidad al nacer o en su bautismo, otros han dicho, y lo dejó después, dicen, equivocadamente. Porque miren, aquí estamos en Primera de Timoteo, Jesús ya resucitó, ya se fue al cielo, y aún así llama Jesucristo hombre. O sea, el día de hoy, ¿Jesucristo sigue siendo hombre? Sí, sí sigue siendo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre para nuestra salvación, ¿verdad? Gracias por tocar ese tema. También vemos en el chat varios que dijeron rescate, testimonio, maestro. Eso es interesante. Aquí y Pablo dice, miren, todo esto que Dios quiere que todos sean salvos y miren que Jesús es la única forma, es el único mediador y él se puso en medio y se ofreció para rescatarnos justo en el momento indicado y dice, de eso se trata mi ministerio. Presto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. O sea, no estoy mintiendo. Maestro de los no judíos en la fe y la verdad. O sea, aquí Pablo también indica algo específico de su llamamiento. Sí predicó a los judíos, pero principalmente su cargo, su misión, su llamamiento como apóstol es ser evangelista, maestro, misionero, apóstol a los no judíos en la fe y en la verdad. Así que
¿Para qué fuiste constituido o constituida vos, sembrador, sembradora de la palabra? ¿Mm? ¿Has pensado en eso? De vez en cuando saca eso de los que han recibido llamamiento, sácalo la hoja que Para le ser dieron maestro, sí. Ujú. como no me da la pena, para ser maestro de los no creyentes. Por eso estoy acá. Y sí, de los no creyentes, de los que Y de los conocen en creyentes también. parte, muy bien, se lo planteo para su consideración. Aquí, un solo verso, se requiere un varón para leer este verso. Entonces, para los varones. Abel, por favor. Perdón, está en silencio, Pedro. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes Perdón. y levanten las manos santas, sin ira ni contienda. Ujú. Hmm. O sea, ok, dice que oremos por todos, toda clase de oraciones. Oremos por los líderes. Y luego dice, porque esto es bueno ante Dios y es bueno para el plan de salvación, de salvar a más, porque en Cristo, el mediador, pues queremos que más sean salvos, porque Cristo se ofreció por ellos. ¿Ok? Oramos por todos porque Cristo se dio por todos. Y ahora dice, le da una instrucción muy interesante a los varones. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que Pablo dirige esta advertencia a los varones y sobre todo a los que lideraban, guiaban la iglesia, las oraciones, los que levantaban las manos, ¿verdad? En oración. ¿Por qué creen que Pablo dirige esta instrucción a los varones? ¿Ok? Nelly, ¿usted quiere participar? Pues Ricardo. Sí, yo considero, Ujú. más adelante lo señalas que en en el verso 12, porque no permito que la mujer ejerza dominio sobre los hombres. Entonces ya desde el número 7, el número 8, quiero pues que los hombres considero de que él quiere un orden. Y además en la Biblia no es que las mujeres no sean, estén en segundo plano, también tienen un buen plano, pero el orden del Señor fue que, por ejemplo, él es un Dios de orden y decente. Primero el hombre es la cabeza, primero el hombre fue el que lo creó, y las mujeres obviamente tienen otro papel que no es el papel que tiene el hombre. Entonces, ahí en ese verso 2.8, a mi consideración, es que el hombre como el eje de la cabeza debe centrarse y debe ceñirse a que, o de pronto su oración llega primero al Señor. Ahí sí espero que me ayude. Pero yo lo veo por allá, por el otro verso, que quiere que el hombre, quiere que las mujeres no instruyan. Amén. Sí, ese tema sí viene incluido en este capítulo, porque correctamente, Ricardo, a veces, mire, a veces las traducciones em, no especifiquen muy bien si estaba hablando a todas las personas o solo a los varones. Aquí es muy claro en el griego que estamos hablando de los varones, ¿ok? Varones, no es como seres humanos, es varones, a los miembros masculinos de la iglesia. Y pues en el 9 se va a dirigir a las mujeres. Pero ¿por qué creen ustedes que advierte a los varones en contra de la ira y la contienda?
Bueno, la naturaleza del hombre tiende a la ira, a la pelea, ¿sí? A la batalla. De pronto la mujer por su espíritu, por su ADN, tienen más calma. Entonces, cuando ya el hombre deja a un lado la ira, esa violencia que es propio de su carácter natural en el hombre, son los primeros que deben tener un apaciguamiento para entender la situación. Yo le voy a poner un caso concreto que está sucediendo en Colombia, perdón, y de Dale. pronto sí, le puedo decir un caso concreto en Colombia. El día martes, el presidente de la República dijo que Jesucristo había hecho el amor con María Magdalena. Hizo una blasfema. Así dijo, pastor. Sí, para que sepa. Así que Esto está sucediendo ahora mismo en Colombia. Mm. Eso es una blasfema total. Y ha habido una ira total, todo el mundo se le ha protestado. Ahí obviamente, por eso ya hablaba del espíritu, del espíritu de anticristo. Hay gente que defiende esas posiciones del presidente de la República, otros que no. El país está dividido hoy en día por esa situación. Entonces no es fácil por lo menos aplicar el Timoteo del 2:1-4 que hemos hablado, cuando no, hay que hacer oraciones por los gobernantes. Entonces aquí en Colombia esta situación no está difícil, pero uno que conoce la palabra debe mediar, debe entender, eso hace parte, pero hoy está Colombia incendiada por esos comentarios que hizo el presidente. Bueno, ahí la dejo. Amén. Sí, eso es lo que quiere Dios que evitemos. Le vamos a dar la palabra a Marcelo. Adelante, Marcelo, quería aportar. Este verso vamos a dirigirnos darles chance a los varones. Después siguen ustedes, mujeres. Sí, yo entiendo de que, bueno, también para aplacar la ira del hombre, ¿no es cierto? Y también para levantar manos, como dice acá, manos santas, ¿no es cierto? Que es la función del hombre, ¿no es cierto? Es la conexión de el hombre con Dios, ¿no es cierto? Es lo que se está refiriendo para mí en esta ocasión, ¿no es cierto? Que es la función del hombre para levantar manos santas, Sí, porque para levantar otros claro. hermanos y otros creyentes en las funciones, ¿no es cierto? Claro, claro, y qué difícil es orar cuando hay peleas y contiendas y discusiones y enojos sea en el hogar, pero sobre todo en la iglesia. ¿Cómo vamos a orar el uno por el otro si ni siquiera nos estamos llevando bien? Eso es re difícil es, así que, pero sí, yo creo que Pablo está notando una tendencia en nosotros, los varones, y así que tengamos cuidado de esto, esta tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa. Obvio que todos, varones y mujeres, somos capaces de estos pecados, pero Pablo yo creo que es también estudiante de su cultura y ha observado esto que pues sin duda muchos de nosotros hemos notado lo mismo. Ahora vamos con las damas un ratito, en versos 9 en adelante, perdón. Ok, ay, perdón. Algo está. Ahora sí, vamos a los versos solamente 9, 10, después la siguiente parte. ¿Quién quiere leer versos 9, 10? Una dama, por favor. yo, Ok, Nelly, y después, Olga, después le vamos a dar un turno a Olga después. Ok, Nelly esta vez, después Olga. bueno, dice así, quiero también, me Ay, la perdón. quitó, profe. Ahí está, perdón. Listo, dice así, quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Profe, Ujú, ujú. yo quería aportar que pienso que Pablo hace bastante referencia a la parte que le corresponde a la mujer cuando él dice, primero fue hecho el hombre
Y no fue el hombre quien pecó, fue la mujer. Fue la mujer la que pecó. Entonces, será por eso, porque Pablo era un defensor muy radical. Ok, ok. Pues bueno, esos versos sí, vamos a llegar aquí en estos versos. Pablo parece que todavía está hablando del culto público, cuando se junta el pueblo de Dios para y les está dando instrucciones para su adoración en Sí, grupo. Bueno, si Dios se enfoca en el corazón, por qué Dios, perdón, Pablo, habla aquí una advertencia sobre la vestimenta? O sea, ¿qué importa? ¿Por qué importa? O sea, ¿por qué la importa este tema? Ujú. eh, él quería que la mujer fuera más recatada, más conservada, pues se cubriera un poco más. En esa época la mujer era como muy, le gustaba demasiado la joya, eh, digo yo. Gracias, Nelly. Silvia, bien puede. Después Sofía. Silvia. Pastor, yo creo que es por pudor, ¿no? Como dice la palabra. Y aparte también nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo creo que por lo menos yo como mujer no me sentiría cómoda mostrando todo. Y aparte también podría ser de tropiezo para los hombres. Yo pienso eso. Entonces, vestir decorosamente, o sea, importa el corazón, claro que sí. Pero también tienes que vestirte para la ocasión. Tienes que vestirte porque vas a alabar al Señor. No vas a mostrarte, no vas a un desfile de modas. Eso es lo que yo pienso. Ujú, ujú. Y obviamente esto tiene su lección que se aplica fuera de la iglesia también, de tener cuidado, damas. Pero lo que dice Silvia es exactamente el punto. Y esta traducción, digamos que interpreta un poco, en realidad Pablo dice, no con trenzas y ni oro, ni perlas, ni ropa costosa. Pero el punto de Pablo, dicho de otra manera, es que no debe adornarse de tal modo que llame la atención a ella y a su cuerpo y me atrevo a decir, si conocen el contexto de Éfeso, recuerdan lo que nos mencionó un hermano al comienzo de la clase, que estaba la adoración de la diosa Diana, Artemis, le decían, Artemisa. Bueno, estoy equivocado en algo, pero, o sea, estaban adorando una diosa y ¿saben cómo la adoraban? Había prostitución en el templo. Entonces, no quieren vincular, no quieren dar de entender otra cosa en la iglesia, ni fuera de la iglesia, con su forma de vestir, relacionando como, oh, eh, parece una prostituta, para decirlo muy francamente. No quiere una mujer piadosa, creyente, temerosa de Dios, em, llamar la atención como una mujer de este mundo, que se interesa solo en sí misma y en la impresión que haga a la demás gente y que llame la atención a ella misma. Más bien, una mujer piadosa quiere que la gente vea la belleza de Dios, la belleza de sus buenas obras, un reflejo en ella, que vea la gente en ella la belleza de Dios. Sofía, perdón, le prometí la palabra. Sofía. Ay, profesor, usted contestó por mí, lo que Perdón. porque era Dale, justamente, dale, adelante. era, Usted lo era va a hablar, decir mejor. bueno, no era con respecto a lo mismo, que es importante que la mujer se vista con decoro, porque sabemos que el cuerpo de la mujer siempre llama la atención al hombre, y Dios no quiere que hayan provocaciones, que el hombre en vez se distraiga viendo el Distracciones. cuerpo de la mujer en vez Es, de ver ujú. a la presencia del Señor, y por eso que hay que vestirse decorosamente.
y también y con vestidos costosos, porque obviamente en todo lugar hay gente con menos recursos y gente con más recursos, y por lo tanto la iglesia no es un lugar para ir a mostrarse su ropa ni sus lujos, sino que tratar de estar más o menos equilibrado en la ropa para que quien sea honrado es la presencia de Dios en ese lugar, honrándolo a Él, buscándolo y reconociendo que Dios ha hecho a la mujer en su rol y al hombre en el suyo. Y tal como dijo la hermana anteriormente, el problema de la mujer, que fue la mujer que fue engañada y llevó al engaño a su esposo, y por tanto por eso que dice que no le permite que tenga autoridad sobre el hombre, porque primero fue hecho el hombre, después fue hecha la mujer como ayuda idónea, y por lo tanto en ese sentido aprender a ponerse en la situación, en el lugar que Dios le dio a la mujer desde un principio, porque si no, ahí vienen los crisis, viene actualmente el problema del feminismo, del machismo, porque justamente el pecado desvirtuó el rol que tenía cada uno como tal, y para complementarse, no que uno sea mejor que otro, sino que los dos se apoyen en común para honrar el nombre del Señor. Eso sería, mi estimado. Y Ay, tal como te muy, decía, en ese lugar de Éfeso, obviamente, igual como en este tiempo, que podemos ver que mucha gente, muchas mujeres que se visten provocativamente, incitan al hombre al pecado y lo desvían. En cambio, vestirse poderosamente es reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que taparlo para no provocar lascivia. ujú. Eso sería. Sí, Sí, hermano. no, muchas gracias. Mucha sabiduría en mucho tacto en la Profesor, forma en que Sofía compartió. Hermanas, aquí me dirijo a las damas. Em, yo, cuando yo pues servía en una congregación, yo pedía a las damas piadosas, las de experiencia, las maduras, a tomar bajo sus alas las jovencitas o las mujeres, porque si una mujer no, digamos que no está vestida de manera apropiada em, para la iglesia o hasta fuera de la iglesia, es mejor que una mujer le diga que se acerque a un pastor varón, me explico, porque eso se puede ver mal. Entonces, obvio, a nosotros, a todos nosotros nos corresponde enseñar y predicar esto, Cuidado que pero tenés pero de tener esas conversaciones en privado, tal vez sería mejor, por ejemplo, que Sofía o Mayreli o Nelly, que ustedes tomen aparte y que hablen con las que, si alguien no está bien vestido. Y con mucha paciencia y delicadez, porque recuerdan que muchas llegan a la iglesia por primera vez y no saben esto todavía, no saben todavía las enseñanzas de la palabra, así que con calma, con amor, podemos enseñarlas. Olga, creo que le prometí que iba a ser la siguiente en leer. Olga, por favor, ¿podría leer versos 11 a 15? Todavía nos quedan unos minutitos. 11 a Ok, 15, pero estos versos sí o sí necesitamos hablar hoy antes de cerrar. Olga, por favor. amén, amén, dice así. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Amén. Ujú, muchas gracias, muchas gracias. Olga, miren, esta palabra de Dios es muy importante. Aquí dice que la mujer aprenda en silencio, o sea, con un espíritu en que ella no quiere dominar en la iglesia, no quiere tomar la palabra como
como para mandar, ¿me explico? Y porque dice con toda sujeción. Sujeción, sujetarse, eso, amigos, tiene que ver con reconocer liderazgo, reconocer una orden. Por ejemplo, si yo estoy Creo que le dije la comida. si yo estoy en México, por ejemplo, ¿sí? Yo me tengo que sujetar a las autoridades aquí en México. Bien. Entonces, en la iglesia, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que quiere que la mujer aprenda en silencio y sujeción, o sea, reconociendo una orden en la iglesia. ¿Y cuál es esa orden? Dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, ¿ok? Y después explica por qué. Esto no es una cosa cultural. Yo he leído teólogos que dicen, esto fue una orden para los tiempos de Pablo. No, Pablo aclara que todo esto se basa en algo que fue desde casi la creación, desde el principio, que la orden de creación y también en la caída en el jardín de Edén, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo esto un poco más práctico. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Aquí la Biblia prohíbe que las mujeres sean pastoras. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o en desacuerdo? La Biblia dice que las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Cómo ven esa frase? Es muy controversial, ¿verdad? A eso estoy aquí. Estamos en confianza, así que vamos a ver quién levanta la mano. Primero Nelly, después Abel, después Silvia. Nelly, adelante. Igual, si alguien quiere participar en el chat, puede. O igual levantar la mano. Pedro Abel. No escucho a Nelly, así que Pedro Abel, después Silvia. Sí, yo, bueno, no es que yo, sino es así. No, las damas no pueden llegar a ser pastoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están ejerciendo autoridad sobre los hombres. A no ser que las mujeres puedan enseñar a las mujeres o a los niños, que es cosa diferente. Ajá, y ahí está la cosa, lo que nos dice Pedro Abel, porque muchas veces, amigos, muchas veces vemos la palabra pastora y se debe aclarar. Ok, estamos hablando de pastora sobre todos, pastora sobre mujeres o niños. ¿De qué estamos hablando, verdad? Eso es muy importante, lo que dice Pedro Abel, pero em, puede haber también confusión en cuanto a este tema, ¿verdad? Por lo mismo. Y también por lo que vemos en las iglesias y la cultura a nuestro alrededor. Eso tiene que ver de cómo vamos a aplicar el principio bíblico a nuestro contexto. Silvia, bien puede, después Nair. Gracias, pastor. Le comento que a mí al inicio me costó entender eso. Ujú. Entonces yo un poco más y quería ser igual que mi esposo, hacer lo mismo que él. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y en una enseñanza recuerdo tanto que fue con mi Elis. Entonces, a mí me extrañaba mucho el hecho de que Mijelis diera enseñanza solo para mujeres. Ya nunca lo había visto. Entonces, ya cuando ella nos explicó todo el contexto y con la palabra, entendí que sí, que realmente es así. Aunque le comento que aquí en Ecuador se usa mucho que la mujer pastoree un lugar. Es más, cuando el esposo fallece o es una mujer sola, separada, que no tiene esposo y todo, es la mujer la que toma la batuta y cuando uno intenta como explicar que no, que la mujer no debe pastorear, o sea, no está, no puedo decir preparada, pero realmente sí, ¿no? O sea, no está diseñada para llevar ese peso sobre sus hombros que es dado a los hombres como cabeza. ¿Ya? Entonces, no lo toman a bien, no lo toman a bien. Entonces, acá hay mucho y también hay como una ola de feminismo muy marcado, el empodérate mujer.
y hacer un poco menos a los hombres. Entonces, yo gracias a Dios sí lo entendí, pero gracias a las enseñanzas también, porque cuando uno ignora muchas cosas, entonces uno sigue la corriente, pero cuando ya tienes el conocimiento y tienes el porqué y bíblicamente hablando, entonces ya se hizo más fácil entender esta situación, pastor. Gracias, Silvia, por compartir su testimonio y su historia con este tema. Sí, muy bien. Usted en su propia vida, en su propio ministerio, está viviendo este tema. Y qué lindo es, ¿verdad? Em, por un lado, Yo, sí, sí, perdón. Por un lado es el peligro del feminismo que dice, no, todos iguales en el sentido de todo, y todos los mismos, hombres, mujeres, igual. Por el otro lado es el machismo que dice, la mujer no puede, que se quede callada, que no haga nada, que solo los hombres hacemos todo. Por el otro lado, los dos están equivocados. Aquí lo que vemos en Primera de Timoteo es lindo, y en el ministerio de Pablo y en el ministerio de Jesucristo es lindo, que están trabajando de la mano, están apoyándose el uno al otro, pero también hay una orden muy clara. Y cuando se habla ok, una mujer puede ser pastora, no es, ese no es el punto. El principio bíblico, ¿cuál es? El hombre es la cabeza, la mujer es en un papel de apoyo, de ayudante. Y lo lindo aquí es que claro que sí podemos participar y colaborar, trabajar en equipo. Claro que sí, ustedes mismos, varios en este grupo lo están viviendo. Daniel y Silvia, Sergio y Sandra. Qué lindo es. En la Biblia, Aquila y Priscila están trabajando en conjunto y qué lindo es. Pero, sí, lo que no se debe hacer, lo que es claro aquí en la palabra, em, y vemos en el ejemplo en el ministerio de Jesucristo y en el ministerio de Pablo, ahí dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre. Ese es el punto. No debe enseñar en autoridad sobre el hombre. O sea, no es de que nunca puede enseñar nada. Por ejemplo, yo he aprendido cosas de Elise, mi compañera en la obra, y eso está bien. O sea, en una junta o un estudio, ella hace un comentario o cuenta algo y eso me enseña en cierta forma. Y yo crezco con lo que me está compartiendo, pero ella no lo hace en autoridad sobre los varones, porque ella respeta y ama lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas. Igual, Aquila y Priscila enseñaron a un pastor que tenía un conocimiento incompleto del evangelio, Apolos, ¿verdad? Aquila y Priscila lo hicieron, pero no, pues no para ejercer autoridad sobre él. Y por eso, ahora, si llegamos al tema de la palabra pastora, por eso cuando ustedes están con nosotros en Academia Cristo, no van a escuchar mucho que usemos la palabra pastora. ¿Por qué? Porque hay tanta confusión y no queremos confundir a la gente. ¿Podría posiblemente una mujer pastorear a otras mujeres, a niños? Claro que sí, no hay problema, pero entre nosotros no tenemos la costumbre y la práctica de usar mucho esa palabra pastora para evitar confusión y porque hay tanta confusión en nuestro mundo hoy en día. Pero si nos entendemos bien, el punto es los papeles, la orden que Dios ha establecido y eso es la idea. Pero de ninguna manera es de, las mujeres inferiores o quedan excluidas. O claro que no, colaboramos en la obra del Evangelio. Nos necesitamos hombres, mujeres en esta obra. Jesús y sus discípulos trabajaban con las mujeres y Pablo en muchos casos, por ejemplo, con Lidia ¿en qué ciudad fue? Tesalónica, si no me equivoco. Bueno,
Entonces, el principio bíblico aquí es, Cristo es la cabeza, sabemos de de la Biblia, pero bajo Cristo, pues el hombre debe liderar en la iglesia y las mujeres deben servir en papel de apoyo. ¿Ok? Ese es el principio bíblico. ¿Y cuál es la base o el origen de este principio? Pues ahí estamos viendo que eso viene hasta desde la creación, que Dios formó primero a Adán y luego a Eva, pero también, perdón, en la caída, que los dos desobedecieron el mandato de Dios. Pero lo que pasa también en el jardín de Edén, podemos ver que de cierta forma, ¿qué pasó? Eva asumió el liderazgo, ¿verdad? Ella no estaba ya sujetándose a su esposo Adán, y miren lo que pasó. Satanás llegó a Eva y Eva trató de discutir con el diablo, pero cayó en la trampa de Satanás. Y luego ella lideró a su marido y él también cayó en pecado. Adán, en vez de demostrar liderazgo, y liderar a su familia como le correspondía, él siguió a Eva en su pecado. Y eso es lo que puede pasar en las iglesias también, que, porque a veces las mujeres son igual o más capacitadas, preparadas, y entonces, ¿cuál es la tentación del varón? Decir, que ella lo haga, que ella sea la pastora, que ella lidera la iglesia. Y aquí vemos que eso es desordenado, es pecado contra Dios y su palabra. ¿Ok? Ahora, Nair, veo su mano. Adelante. Sí, no, yo sobre la primera pregunta de que si hay pastoras o no. Bueno, en mi país somos quizás hay más pastoras que pastores, pero hay varias personas, por ejemplo, que le dicen pastora porque son la esposa del pastor. Sí, sí. ¿No? Eso es un punto. Ujú. Segundo, que son, vamos a decir la verdad, nosotros tenemos diferentes roles. No quiere decir que el hombre mande o más o ponga a la mujer más abajo de él, sino simplemente que tenemos diferentes roles en la iglesia. Ujú. Yo puedo predicar o ser, vamos a decir, pastora, por decirlo entre comillas, a un grupo de mujeres, pero yo no puedo pastorear una iglesia en conjunto los domingos, en culto general, donde hay hombres y mujeres, porque entonces yo estoy sujetando al hombre bajo mi mandato, vamos a decirlo así, porque soy la pastora, soy la que ordeno, soy la que hace, y ese rol no nos pertenece a nosotros. Sí podemos enseñarle a los niños, podemos enseñarle a un hombre, enseñar, pero no pastorear. Yo pienso que si a mí me viene una consejería como pastor, vienen a pedirme consejo un hombre, yo no puedo saber lo que el hombre actúa y piensa diferente a la mujer. Somos diferentes en esos puntos de vista. Y creo que por eso no puede ser pastora de una iglesia, de un culto general, vamos a decir. Sí particular con una persona, puede ser pastora de mujeres. Ahí Sí, gracias, Nair. O sea, claro que sí, pueden compartir la palabra con varones, pero como nos explican ayer, no así en una posición de autoridad, y no queremos dar de entender eso ok. Em, ¿Qué pasa? Ok, hay entre nosotros grupos, grupos sembradores, grupos de estudio, que una mujer está guiando a otras damas, pero se interesan varones. ¿Cómo, damas, cómo podrían manejar esa gran oportunidad? Porque es una gran oportunidad. Alguien interesado en el evangelio. em, o a lo mejor es el cónyuge o el hijo adulto de alguien en el grupo. ¿Cómo
puede usted influenciar esa situación para bien y para la gloria de Cristo. ¿Ok? Escuchemos de las damas. Olga, Olga, veo su mano. ¿Qué podría Sí, pastor. una mujer piadosa hacer en esa situación? A eso iba mi pregunta. Dale, dale. Yo aquí tengo el grupo Sembrador, no es muy grande, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Yo tengo dentro del grupo, está mi esposo. Yo soy la que hacemos servicio el día domingo y en semana, bueno, ya yo di las clases de Aprendan de mí, todo, y tenía dos mujeres y estaba mi esposo como alumno. Entonces, ¿qué puedo yo hacer allí? Porque no estoy llevando el liderazgo. Y mi esposo yo Sí, lo tengo como alumno. sí, Entonces, dice que no, que nosotros no podemos llevar la batuta, pero si realmente la que está dentro de Academia Cristo soy yo le doy a él de las clases que yo aprendo. Entonces, yo creo que yo no estoy pasando por encima de su autoridad. Yo estoy llevando un grupo que quiero que cada día crezcan y siempre les asigno tareas para que ellos cada día se esfuercen, porque tengo dos viudas, está mi esposo y están tres hermanos más que por los momentos pues no están viniendo por cuestiones de trabajo. Y entre estos hay un otro varón, pero no sé cómo, yo lo estoy haciendo conforme he recibido la doctrina dentro de Academia Cristo. No me considero pastora, nunca me ha gustado ese término de pastora, sino una servidora de Cristo. Soy una servidora de Cristo y me encanta enseñar, me gusta, de hecho los días martes tenemos un grupo de niños, tengo niñas y niños, y les enseño la palabra de Dios los martes de 5:30 a 6:15, 6:20, y les doy un compartir y todo. Pero, ¿cómo haría yo en ese caso para que no quedar como que si yo fuera el varón? No me gusta y siempre me sujeto a mi esposo, lo que dentro del hogar y en la iglesia él me da sugerencias y yo le digo, está muy bien, a veces le digo a él, haz esto tú, pero él está más nuevo dentro del evangelio que yo tengo mucho más tiempo, pero esa es ¿cómo le dijera yo? Mi disyuntiva, porque no quiero pasar por encima de la autoridad de mi esposo, claro. yo quiero que él tome la batuta también, que él se aplique. Claro, claro. Olga, y primero quiero que tengan la paz y la tranquilidad de saber que no, que usted hizo bien al compartir el evangelio con todo el grupo. Usted hizo bien, y gloria a Dios por la enseñanza que usted hizo. Y también quiero que sepa que su corazón, su corazón está en el lugar correcto, que usted desea que que haya varones que lideren el grupo, que haya una iglesia y usted desea eso. Y entonces lo que puede hacer, Olga, es tener esta misma conversación con ellos otra vez y se tiene que hacer varias veces, pero para aclarar de miren qué bueno que nos juntamos y aquí estamos damas y varones y hasta puede abrir este capítulo y leerlo con ellos una vez y decir, miren, yo los quiero a todos y yo quiero que, así como Dios quiere que todos sean salvos, yo quiero que ustedes sean salvos también y por eso les estoy enseñando, pero quiero dejar en claro, mi corazón está con la palabra de Dios aquí, que yo no quiero enseñar en autoridad sobre ustedes.
enseñar, sí, para que sean salvos, pero no quiero pastorear a los varones porque eso sería desordenado y por eso, varones, anímense. Prepárense, aprendan la palabra, ustedes y sus hijos y sus sobrinos y nietos, para que haya varones capaces y espirituales, para que guíen a todos, varones y mujeres en el futuro. Pero pues no, Olga, es que apenas van empezando y esa es la situación en que Dios la tiene y está bien, no se preocupe, usted no está pastoreando a los varones, simplemente está evangelizando, compartiendo, pero a veces sí, hay que decirlo tal cual, recuerdan, nos juntábamos cada semana, cada martes, como sea, y yo solo quiero aclarar que yo los quiero y estoy aquí para servirles con la palabra, pero no soy, em, no soy pastora de los varones, pero sí les sirvo con la palabra de Dios, en mi papel. em, pues tener esta conversación con ellos y seguramente va a ser bien recibida, Olga, no se preocupe y me encanta la dirección en que va tu corazón, Olga, me encanta, la verdad. Bueno, últimos comentarios y debemos continuar esta conversación el próximo lunes. Buenas. Ricardo. Sí, perdone que entre así. Me ha gustado, me quedé quieto porque me quería oír a las mujeres. Me gustó la primera cuando comentó que había aprendido a través de la palabra esta parte esta porción de la palabra que tenía que someterse. Y la verdad que Olga también hace un trabajo muy interesante porque es que yo creo que al final también eso es una obra de Satanás, hablando así, una obra del enemigo para que el hombre deje la iglesia y no estar al frente, que es el papel fundamental, que debe ser cabeza. Y entonces mujeres como Olga se han interesado en el evangelio y ahí parece que fuera una pastora. Pero bien, menos mal que Olga, como la primera compañera, que ahora no me acuerdo, entiende realmente su papel, que no son unas pastoras, sino que quieren seguir creciendo en el evangelio. Porque es que la clase, el papel de cada persona, de tanto el marido como la mujer es diferente. A mí me gusta cuando leo Génesis 3:16. Perdón un momentico aquí. Génesis 3:16. Deje buscarlo un momentico. Génesis 3:16, cuando le dice el Señor a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, véalo bien, y tu deseo será para tu marido. Eso es algo que a mí me llama la atención, porque es que la mujer siempre, porque ya es una naturaleza de ella, tu deseo será para tu marido. Ella quiere imponer las reglas en el hogar generalmente. Entonces ahí está el hombre, el carácter del hombre, que es el que falla, porque el hombre está en promiscuidad, buscando lo uno, buscando lo otro, falla y hace que se cumpla el deseo de la mujer, que es el deseo de Satanás, porque es que Adán también tuvo culpa, no solamente tuvo culpa Eva, Adán también tuvo culpa porque no pudo sujetarse y decirle a Eva lo incorrecto que estaba actuando. Esa era mi apreciación y perdone que me haya metido así como de una manera incorrecta. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. A ver, bueno, ok, primero, bueno, Mayreli, sí, una última palabra. Ya estamos pasados de la hora, una disculpa a todos. Mayreli, adelante. Vea, profesor, yo busqué aquí, dice, ¿cuál es la base o origen de este principio? O sea, Dios crió al hombre y a la mujer en su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero con funciones distintas. El hombre fue criado para ser cabeza o líder, proveedor y protector, mientras que la mujer fue criada como una ayuda idónea. Esto no implica su superioridad, sino una administración funcional diferente para glorificar a Dios. O sea, que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso que dicen que quieran, respeten, amen a la esposa, así como Cristo
amó la iglesia. Eso es lo Y que sí, quería decir. y sí, también Mayreli correctamente nos recuerda la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando los hombres y las mujeres practiquemos bien esta palabra de Dios en la iglesia y cuando practicamos nuestros papeles bíblicos en el hogar, estamos dando testimonio del Evangelio y la relación entre Cristo y su iglesia. Muy, muy buen recordatorio de nuestra hermana Mayreli. Bueno, amigos, vamos a cerrar nuestra clase con una oración. La tarea va a ser simplemente leer capítulo 3, ver un video y hacer su testimonio, por favor. Pueden pasármelo por mensaje privado, por escrito o video, audio, como usted quiera. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Silvia, pregunta, duda. No, pastor, ya le pasé mi Ah, testimonio hoy en la tarde. perfecto, perfecto. Ahí lo voy a ver. Si quieren, pongo una lista en el grupo de los que he recibido. ¿Listos? Vamos a orar. Padre Santo, hoy oramos por todos. Te rogamos que les des sabiduría a los líderes. Veo las noticias y, ay, Señor, la verdad me frustra a veces ver las decisiones que toman, las palabras que dicen, pero Señor, ay, perdóname por mi espíritu que siempre está criticando en vez de orando por los líderes. Qué gran responsabilidad tienen ellos. Así que oramos por ellos, desde los presidentes hasta los líderes locales en nuestros barrios y colonias. Señor, que les des sabiduría para que practiquen justicia, para que sean honestos y para que realmente quieran servirle al pueblo. Señor, todo esto pedimos porque queremos vivir en paz y tranquilidad y llevar la palabra a los más posibles, porque tú quieres y también nosotros queremos que todos sean salvos. Señor, te damos gracias porque en la iglesia los varones tenemos el gran privilegio de guiar, liderar, pero Señor, que lo veamos como un servicio, con humildad. Guarda nuestros corazones de caer en ira, contiendas. Ayúdanos a ejercer el liderazgo con una buena conciencia, Señor. Señor, te doy gracias, te alabo por el Espíritu, por el gran Espíritu Santo que veo en cada una de las damas en este grupo. Señor, su madurez espiritual. Yo sé que eso es tu obra, para tu gloria, Señor. El hecho de que reconozcan lo lindo que es practicar estos papeles en la iglesia, en el hogar. Señor, que las bendigas, que les, que les dejes en claro a las damas aquí que ellas también son igual de importantes, igual de talentosas, igual de dotadas por el Espíritu Santo para servir, para compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos a los varones a trabajar en equipo y Señor, a ser un buen ejemplo para la próxima generación, para los hijos y nietos, para que ellos también vean en nosotros el gran privilegio de servir. Señor Dios, damos gracias por este grupo. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido en nuestros grupos e iglesias y en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones, mis queridos.